Hola, hola gente, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo video, por fin después de tanto tiempo, de más de 3 meses, a un nuevo análisis racial de Primera Era. Mi idea, mi objetivo por supuesto es terminar esta serie, así que vamos a partir de inmediato con lo que es Cazador, ya una de las mejores razas hoy en día en Primera Era, tremenda raza que tiene de todo, bueno. Ya vamos a hablar de sus características, pero como siempre recuerdo, si ustedes quieren participar de una comunidad que no tiene, que no pertenece a ninguna tienda, que no tiene fines de lucro y que hace los mejores formatos, ¿cierto? Por supuesto, el mejor formato Racial Edición, comunidad New York. Abajo en la descripción ustedes pueden acceder al grupo de WhatsApp, ¿cierto? De la comunidad New York para que sean todos bienvenidos. Finalmente recordarles, como siempre, que esta tienda, que este canal es patrocinado por la tienda El Reino de los Duelos. Usted quiere conocer el pelado Carlos, quiere adquirir sus productos, quiere participar también de los torneos organizados por esta tienda. Abajo en la descripción están todos los datos relacionados con sus redes sociales, Instagram, está la dirección de la tienda, en la página web, todo ahí para que lo puedan revisar y puedan conocer este maravilloso mundo del Reino de los Duelos. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar de inmediato entonces con lo que es el análisis de Cazador. Bien, vamos a partir entonces con las características que engalanan, ¿cierto?, esta tremenda raza. Y por supuesto es una estrategia que funciona, que oscila tanto en lo que es el agro y lo que es el control. Es decir, tú puedes jugar con Cazador de manera muy agresiva, pero también tiene una variante controlera que es bastante interesante, ¿ya? Obviamente todo esto enfocado y sustentado en lo que es en el gran pilar de este mazo, que es la Zara, ¿ya? Que es una carta que te permite jugar agro y también te permite jugar control. Muy buena por lo demás. El arquetipo de juego, eso sí, desde mi punto de vista, está enfocado en lo que es el midrange. ¿Por qué? Porque la estrategia de Cazador, al estar zareando, al estar jugando Zara, al estar robando, al estar controlando, ¿cierto? O también el depender de meter daño jugando los Van Helsing, hacen que no gane en turnos tan rápido. Ya por lo general Cazador le toma un poco más de tiempo poder desarrollar una estrategia, desarrollar su juego para poder obtener la victoria. Para mí Cazador es más midrange que early, ¿ya? La curva de oros oscila entre una curva baja y una curva media dependiendo de cómo te arme el mazo, pero por lo general siempre va a ser más baja que media porque prácticamente todas las cartas core, todas las cartas que tienen que ir en un cazador piden poquito oro, ya salvo el Dhampir, salvo el Solomon, que ya son 3 oro, entonces por lo tanto ya es una curva un poquito más alta, ya. Por lo tanto, pero no más caro que eso. De hecho, la única carta cara que suele llevarse es Robin Hood, pero por lo general es una curva súper baja la de Cazador. ¿Cuáles son los beneficios que nos entrega jugar con Cazador? Bueno, tenemos agro, tenemos muchas cartas agro que pueden atacar cuando entran en juego, ¿cierto? Que tienen buena relación fuerza-coste, tienen buenos números, entonces es una raza que te permite, ¿cierto?, un planteamiento de juego más ofensivo, más agresivo. Tenemos búsqueda de aliados con cartas como Robin Hood, ¿cierto?, que nos permiten paquetearnos todo el mazo, buscar las Zara, las Niam, toda la wea. Reciclaje nos permite traer cartas del cementerio, ¿cierto?, para ponerlas a disposición nuestra para que podamos seguir jugando, ¿ya? Tenemos el reciclaje, por ejemplo, de cartas que nos permiten reutilizarse, como principalmente el Dhampir, que es una carta que voy a dar su análisis, su respectivo elogio cuando corresponda, que nos permite, ¿cierto?, reutilizar las habilidades, no el cementerio, estaba hablando pura wea, sino que reutilizar cartas que ya jugamos, ¿cierto?, poder volver a utilizarlas. Ya les voy a explicar bien cómo es esa mecánica cuando hablemos de esa carta tan maravillosa. Tenemos remoción, ¿cierto? No tenemos, tenemos alguna que otra remoción de aliados. No es el principal foco de la raza, ¿cierto? No se enfoca en destruir mesa, pero tenemos una remoción que puede llegar a ser bastante significativa. Robo es súper importante. El robo era algo que la raza no tenía hasta hace el tiempo previo al lanzamiento de su kit racial, pero hoy en día cuenta con un muy buen robo. Tenemos un descarte de mano, bastante potente. Ya eso es importante tomar en consideración siempre. El descarte de mano por lo general es una estrategia muy cochina y se tiende a nerfear, ya. Pero también contamos con elementos que nos permiten jugar al descarte. Tenemos bonificadores de fuerza. Cuando hablo de esto me refiero principalmente al Van Helsing, que es una tremenda carta.
Tenemos baraje con Kemsa principalmente, uno es el motor de baraje que tiene la raza, pero es una carta tremendamente confiable y nos da un baraje de 3 cartas, lo cual puede llegar a ser bastante significativo. Daño directo. Esta es una raza que se caracteriza por tener un buen daño directo con cartas como Krana, Armstrong, Exorcista, el mismo Dampir, etc. Tenemos un motor de daño directo que puede hacer la diferencia entre ganar y no ganar. Ya, importante eso. Control en mesa, lo que le hablé con respecto al tema de las Zaras y Niam, por supuesto. Ya, Niam es una carta que controla bastante porque obliga a nuestro oponente a sacársela del juego. Ya, por lo tanto, a quemar sus cartas para poder intentar sacarse una Niam. Destrucción de oro no es la gran cosa, ¿cierto? Pero tenemos una carta como emboscada que nos permite romper oros. Ya, carencia. ¿Cuál es el punto débil de esta raza? Hoy en día no tiene. Ya, hoy en día no tiene porque logra suplir bastante bien todos sus flancos. Quizás su punto fuerte es que le falta algún chancho que sea jugable, porque como única carta chancho que tiene hoy en día es el monje de Krillin, y es una carta que rara vez se juega porque te la sacan al tiro, porque pagaste 4 oro y prácticamente perdiste el turno, pero le falta algún chancho potente, algo que pueda hacer algo significativo. Ahora, ¿esto le afecta en el funcionamiento y desarrollo de la raza? Para nada, porque como digo, es una de las mejores razas del juego, entonces por lo tanto para mí, desde mi perspectiva, creo que Cazador no tiene carencia, no tiene ningún punto débil que pueda, digamos, que pueda enfocar o decir, ¿cachai? Puta, por aquí guatea un poco. No, es una raza que tiene una cobertura bastante interesante con distintos tipos de estrategias. Ahora vamos a pasar a los aliados core para mostrarles cuáles son las bondades que nos ofrece Cazador como raza. Bueno gente, después de muchísimo tiempo, de verdad, gracias por la paciencia y por la espera. Vamos a partir entonces ahora con lo que yo considero que son los aliados core, que tienen que ir sí o sí en una composición, en una baraja cazador. Como siempre he dicho, esto no es necesario que lo lleven por 3 copias cada carta, pero sí tienen que tratar de hacerle un espacio porque todas estas que voy a mencionar, estas 7, de alguna manera tienen que estar presentes dentro de una baraja porque son esenciales. Y vamos a partir por una de las principales y para la que a mi gusto es la mejor carta y una de las que impulsa la estrategia, entre comillas, agro control de cazador, por supuesto, y estamos hablando de la Zara. Zara es un aliado 2-2, ¿cierto? Aquí tengo la edición del kit racial que viene con el frame clásico, ¿cierto? De Mundo Gótico, que dice: cuando entre en juego, elige un aliado en juego y este no podrá bloquear ni atacar por el resto del juego. Básicamente esta es una carta que junto con Ballesta logran establecer una mecánica única, entre comillas, que voy a mencionar, la que es el zareo, que quiere decir que nosotros prácticamente un aliado oponente lo dejamos inhabilitado para que no pueda atacar, ni defender, ni nada. ¿Cuál es el fin de esta estrategia? Por supuesto, ir, entre comillas, barriendo la mesa para que nuestro daño pueda ir pasando de manera efectiva. ¿Ya? ¿Cuál es la manera de contrarrestar esta estrategia? Por supuesto que tú tengas la posibilidad de destruir tus propios aliados. Por ejemplo, Dios puede hacer eso. Hoy otra raza que también puede hacerlo es cualquiera que disponga de algún masivo bueno, como por ejemplo Stribok, Nukewasa, algo que destruya todas las cartas en juego. Todos los aliados en juego, esos dos masivos hacen esa pega, así que interesante. Zara tiene que ir sí o sí por 3 copias, ¿ya? Es muy buena carta. Otra que para mi gusto tiene que ir por 3 es Niam. También traigo aquí la versión del kit racial con frame de Mundo Gótico, ¿cierto? Coste 2, fuerza 1, que dice: puedes destruirla para anular un aliado oponente. Esta básicamente es como una nana y... no están escuchando el audio de fondo, así que pico, no están escuchando los mensajes de WhatsApp. Es una nana de coste 2, ¿cierto? Que anula aliados. La anulación en primera era es clave, entonces por lo tanto nosotros tenemos que jugar con Niam. Nuevamente, al igual que Zara, esta carta también tiene que ir por 3 copias porque es buenísima. Te va a anular aliados, o por último, en caso de que tu oponente quiera jugar un aliado en un turno seguro, va a tener que gastar sí o sí una remoción en esta carta. Es decir, nosotros estamos pagando 2 oros para que nuestro oponente nos destruya un aliado de fuerza 1, ¿ya? Tiene que ir por 3 copias siempre, sí o sí. Otra más, para mi gusto. Esta ya no es tan importante que vaya, pero por lo general se suele llevar principalmente por sus números, que es Lina. Lina es un aliado de coste 1 y fuerza 2. Esta también es su versión del kit racial, ¿cierto? Con frame de Mundo Gótico. Tengo todas estas por 3 copias. Miren que se ven bellas.
Miren qué bellas se están viendo. Bien. Dice, si ataca debe ser bloqueada. Es decir, tú al declarar el ataque, tú ya declaraste ataque. Voy a explicar un poco cómo funciona la mecánica de esta carta. Tú declaraste el ataque, perfecto, declaraste el ataque, correcto. Tu oponente va a tener que, a la declaración de bloqueo, va a tener que elegir uno de sus aliados para que la bloquee, ¿ya? Por lo tanto, esta carta puede atacar si tu oponente no tiene aliados en juego. Sí, porque es en el bloqueo en donde tu oponente tiene que sí o sí bloquear la carta. Entonces, por lo tanto, ya, si es la fase de bloqueo, eso quiere decir que la carta ya fue declarada atacante. Entonces, por lo tanto, si tu oponente no tiene aliados en juego, el daño pasa, ¿ya? Por lo tanto, la carta sí puede atacar porque no afecta a la carta, sino que afecta directamente al jugador. Entonces, por lo tanto, no hay ningún problema con que Lina pueda atacar, ¿ya? Tiene que ir, no necesariamente por 3 copias, pero tiene que ir porque esta carta se combina de bastante buena manera con este siguiente aliado, que es el Van Helsing, y Van Helsing también tiene que estar presente en todas las barajas. Este es un aliado coste 2, fuerza 2, ¿cierto? Que dice... Cuando entra en juego, todos tus demás cazadores ganan 1 a la fuerza permanentemente. Básicamente esta es una carta que tiene un efecto similar a Cuchibilu. Cuchibilu es mejor, por supuesto, porque se afecta a sí mismo, pero si fuera un efecto más parecido sería Caballero Negro. Caballero Negro tiene prácticamente la misma habilidad que Van Helsing, ¿ya? Pero obviamente Van Helsing afecta a los cazadores. ¿Por qué tiene que ir aunque nosotros juguemos Control? Sencillo. Lamentablemente, si hay un problema que tiene Cazador, es que sus aliados tienen fuerza muy baja, ¿ya? Son aliados súper livianitos, son aliados súper flan. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos un bonificador de fuerza para que estos aliados, por ejemplo, para que la Lina ya pegue un poco más, ¿cachai? Para nosotros ir asegurando daño, para poder ir metiendo presión, necesitamos inflarlos un poco y dependen mucho del Van Helsing para poder hacer esa pega. Entonces, por lo tanto, para mí, Van Helsing tiene que ir, ¿ya? Es una carta que sí o sí tiene que estar presente en una composición cazador, independiente de que juegue agro, control, da lo mismo, tiene que estar presente. Bien, siguiente, esta carta se incluyó, se le añadió la raza cazador en el producto de Leyendas 2.0, Leyendas Primera Era 2.0, Magnus. Disculpen, todavía estoy un poco resfriado. Coste 1, fuerza 1. Se le incluyó la raza cazador y la habilidad dice: cuando entra en juego, descarta una carta de la mano de tu oponente. Descarta quiere decir que tú eliges la carta, ¿ya? Al azar, obviamente. Y cuando ataca, gana 1 a la fuerza por el turno. Por 1 de oro, nosotros estamos jugando un 1-1 que puede convertirse en un 2-1, en un 1-2 cuando ataca. Y además nos da un descarte de mano. El descarte de mano, siempre ustedes saben que es una mecánica súper cochina, entonces por lo tanto Magnus también tiene que ir. Por lo general, se está limitando a carta única. Ya, lamentablemente, pero si estuviera por más copias, tiene que ir, por supuesto, por más copias. Si estuviera por 3, Magnus tiene que ir por 3. Ya voy a explicar el motivo, porque aquí vamos a ver el por qué se están jugando todas estas cartas. Siguiente. Esta, yo la pondría como en un signo de interrogación, ¿ya? Yo te diría que de las core, es la menos core, ¿ya? Pero considero yo que también debería estar presente por lo menos por una copia, ¿ya? Que es Robin Hood. Carta incluida, por supuesto, en el kit de extensión de Mundo Gótico. Aliado nuevo, ¿cierto? Raza Cazador. Gran ilustración de Juan Vázquez por lo demás. Coste 4, fuerza 3, que dice... Perdón. En tu fase de vigilia, una vez por turno, puedes buscar un cazador de coste 2 o menos en tu mazo castillo y ponerlo en tu mano. Tremendo cartón y tremendo motor de búsqueda. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos buscar prácticamente todo, pues. Coste 2 o menos, o sea, nos podemos buscar todo lo que está desde Magnus para acá. ¿Cachai? No nos podemos buscar las dos cartas que vienen, lamentablemente, porque son muy buenas, pero nos podemos buscar todo lo demás. Pues si nosotros necesitamos una Zara en algún momento, vamos, la buscamos y la jugamos. ¿Cachai? Es una tremenda, tremenda carta de búsqueda. Tiene que estar presente sí o sí en una baraja cazador, aunque sea por una copia, pero es tan buena que tiene que ir, porque es una búsqueda gratis, pues bueno. Además que es un aliado que igual tiene fuerza 3, entonces ya escapa un poco del arquetipo de fuerza, digamos, de cazador que oscila entre 1 y 2, ¿ya? Eso se agradece también. No es un chancho, pero es una carta que tiene una fuerza un poco más considerable, así que por lo tanto se valora y se aprecia. Bien, ¿qué más tiene que ir? Esto cae de cajón, por supuesto, que tenemos que jugar con Solomon. Solomon es la carta, el motor de robo de cazador, el principal motor de robo de cazador. Coste 3, fuerza 2, ¿cierto? Que dice:
Cuando entra en juego puede mostrar un aliado de tu mano. Ojo, no un cazador, por lo tanto esta carta perfectamente puede ir en otros formatos que no sean racial. Cuando entra en juego puede mostrar un aliado de tu mano para robar 2 cartas de tu mazo castillo. Tremenda carta, ¿por qué? Porque resuelve estupendamente la carencia que tenía Cazador antes, que era el tema del robo. Entonces por lo tanto ya no necesitamos prestarle el pastor, no necesitamos jugar con ese tipo de cartas, porque hoy en día Cazador ya tiene un motor de robo que es bastante interesante, que es Salomón. ¿Ya? Así que, por supuesto, Solomón, tiene que estar presente en una baraja Cazador. Y para finalizar, ustedes saben, el manjar, la excelencia, la brutalidad, la ejecución, la carta magna que tiene que estar presente siempre en un mazo Cazador. Yo siempre lo he dicho, de repente, en un mazo, la carta más importante no tiene por qué ser la mejor. Y yo creo que Cazador cumple muy bien con esta frase que yo siempre he dicho. Yo les dije que para mi gusto Zara es la mejor carta de Cazador, por lejos, ¿ya? Pero para mi gusto no es la más importante. Para mí, por lejos, la excelencia, la ejecución, como dice ahí el buen Mil Tártaro, ¿cierto? Y le mando un saludo si es que algún día ve este video, es Dhampir. Dhampir es el motor del mazo, es el motorcito y el que hace que hoy en día Cazador brille como ninguno, brille como ninguna otra raza. ¿Por qué? Se las explico. Primero es un 3-3, es decir, tenemos un aliado que ya tiene una fuerza un poco más preponderante, ¿cierto? Tiene buena relación fuerza-coste, me gustan a mí los 3-3, los 4-4, me gustan, ¿ya? Pero lo más importante es su habilidad. Cuando entra en juego puede subir un aliado en juego a la mano de su dueño, es decir, tanto un aliado nuestro como un aliado oponente. Ojo con esto. Luego tu oponente bota 2 cartas de su mazo a castillo. Pareciera que no es tan buena, pero bueno. Recapitulando, vamos a sacar esto de acá. Imagínate subiéndote todo el rato la Zara a la mano. Imagínate subiéndote a la mano todo el rato el Van Helsing a la mano. Imagínate subiéndote todo el rato el Magnus a la mano, el Solomón a la mano. Hermano, esta es la carta que vino a revolucionar el Cazador. Es la carta. Y ojo, no es la mejor carta del mazo, pero es la que le da toda la sinergia. Cuando nosotros hablamos de que hay razas como campeón que tienen muchas cartas buenas pero no tienen sinergia, estoy hablando de todo lo contrario a lo que existe hoy en día Cazador. Cazador tiene una sinergia tremenda y el principal responsable de que esa sinergia exista es Dhampir. Tremenda carta que viene a aglutinar toda la estrategia de una raza que hoy en día está brutal. Además que tiene daño directo, entonces por lo tanto, si tú queréis, por ejemplo, ganar a daño directo, podéis jugarlo más de una vez por turno y además se rige por la autorreferencia, se puede autoafectar. Bajo Dhampir me lo subo, bajo Dhampir me lo subo, bajo Dhampir me lo subo y podéis ganar a puro daño directo. El motor del mazo. Sensacional carta, sensacional. Esta tiene que ir por 3. Tiene que ir por 3. Importantísimo. Alto cartón, alta estrategia, interesantísimo. Por lejos la carta más importante del mazo. Vamos ahora a los aliados alternativos, a las opciones alternativas que nosotros podemos jugar. Bien, gente, vamos a pasar ahora a lo que son los aliados opcionales. ¿Cuáles son las alternativas que nosotros podemos jugar en un cazador, ¿cierto? ¿Cuáles son los aliados que nosotros queremos jugar como opciones, como cartas tech? Si es que nosotros quisiéramos jugar de una manera distinta a lo que les mostré ahora recién con los aliados core. Y vamos a partir por el agro, ¿ya? Que es una de las estrategias principales con las cuales juega juega Cazador, abusando de los Van Helsing, abusando de la Zara. Por supuesto, una de las cartas que antes se jugaba harto, pero que hoy en día ya se ve un poco menos, es Exorcista. Esta es su versión del kit racial, por supuesto, coste 0, fuerza 1, y dice: cuando entre en juego tu oponente debe descartar una carta de su mano o botar 2 cartas de su mazo castillo. Estamos hablando que es una carta agro, ¿cierto? Por sus números, pero también es una carta que se enfoca principalmente en daño directo, bueno. Es raro que tu oponente se quiera descartar una carta de su mano, a menos por supuesto que se quiera descartar un Garn o algo que pueda reciclar inmediatamente o le convenga que esté en el cementerio. Además que como existe Templo de Tenochtitlán hoy en día,
se prefiere no jugar con exorcista, weón. Ya, perfecto, me descarto una y me descarto el templo, weón. Y te cagan. Entonces, por lo tanto, una carta que hoy en día no ve mucho juego, pero se ocupó harto históricamente durante Cazador. Y para mi gusto sigue siendo una carta buena por sus números y por su habilidad. Siguiendo con el agro, Armstrong. Tremenda carta agresiva, ¿cierto? Coste 3, fuerza 3, buena relación fuerza-coste que dice: puede atacar cuando entre en juego. Cuando entre en juego tu oponente bota 2 cartas de su mazo castillo. Es un tremendo motor de agro porque nosotros ya jugamos Armstrong, puede atacar al tiro y además se tiene que pegar 2 más por daño directo. Básicamente el Wanglong de criaturas lo dejó en pañales, pero Armstrong sigue siendo una muy buena carta. Agro, daño directo, excelente cartón. Siguiente, Grana. Grana se juega harto, Grana yo le he visto harto en los mazos, tiene buenos números, coste 2, fuerza 3, buena relación fuerza-coste y dice: cuando entra en juego tu oponente bota una carta de su mazo castillo. Tenemos agro, ¿cierto? Porque tenemos una carta buena relación fuerza-coste y además tenemos daño directo. Seguimos con el daño directo. Esta es una estrategia bastante buena dentro de lo que es cazador, ya, ojo con eso. Sigamos con las cartas agro. Corazón de León. Corazón de León, un 2-2 que dice: cuando ataca a este aliado, gana 1 a la fuerza. Es decir, ya, lo jugáis, es muy parecido al Guajiro de Guerrero. Te ataco y gana 1. O sea, él se considera declarado atacante y ya gana 3 a la fuerza. O sea, ya gana 1 a la fuerza, entonces por lo tanto ya, te ataco con 3. Tremendo cartón, súper interesante. Yo le he testeado, le he jugado y me da resultados bastante buenos. Ya, muy buena. Siguiente. Esta no sé si considerarla agro, pero sí es una carta que obviamente está enfocada en lo que es meter daño y meter presión, que es Roy. Roy es un 3-3 que dice: el aliado que lo bloquee pierde 2 a la fuerza a la fase final. Es decir, si te bloquean al Roy, el aliado que lo bloquea, por ejemplo, si es un 3-3, te lo bloquean, pierde 2 a la fuerza, entonces por lo tanto te bloquea solo con 1 y pasarían 2 de daño. Es una muy buena carta, yo no la he visto mucho porque se prefiere jugar con cartas como Armstrong o la Crana, pero aún así es bastante interesante, sobre todo si nosotros queremos meter presión con daño, y es por eso que también la considero una carta agro. De las que les mostré, las cartas originales por supuesto son el Exorcista y el Corazón de León, ya que obviamente el Exorcista es un render nuevo, ¿cierto? Un render de mundo gótico que no tenía. Armstrong y Roy fueron cartas rework de los kits de extensión y Grana fue rework en el kit racial. Eso con respecto al agro. Pasemos ahora a la remoción. Y dentro de la remoción nosotros tenemos como principal carta y prácticamente único aliado removal como tal, ¿cierto? Que destruye aliados, que los destruye y que los saca del juego. Lady Rachel. Lady Rachel es una muy buena carta nueva, ¿cierto? Del kit de extensión de Mundo Gótico, coste 3, fuerza 2, que dice: cuando entre en juego, perdón, puedes destruir un aliado oponente, ojo con esto, de coste 2 o menos. Es decir, es una carta que afecta el coste, por lo tanto nosotros perfectamente le podemos romper, si vamos contra un agro, le podemos romper por ejemplo cartas a un bestia como un Zipacli, podemos romper por ejemplo en el dios cartas como porque afecta el coste, ¿ya? Y por lo general el agro siempre juega con cartas de bajo coste, entonces por lo tanto en un criatura nosotros podemos romper un montón de cartas, ¿ya? En un caballero también, entonces es una muy buena inclusión y yo te diría que es casi tech, porque se está jugando harto, ¿ya? Se está jugando mucho con Lady Rachel, entonces por lo tanto yo la puedo considerar una casi... No tech, perdón, una casi core, ¿ya? Un aliado casi core porque se está ocupando muchísimo a día de hoy. Vamos a pasar ahora a lo que es el control como tal, y estamos hablando de control como tal con cartas como Scarlet. Scarlet es un aliado que lamentablemente sus números no lo apañan, ya hay que decirlo. Aliado rework del kit de extensión de Mundo Gótico. Muy buena carta, pero lamentablemente tiene unos números demasiado pesados, weón, y por eso no se juega. Coste 4, fuerza 2, que dice: una vez por turno puedes elegir un aliado oponente para que pierda su habilidad y no pueda bloquear hasta la fase final. Es una carta que te va a hacer, que obviamente le va a sacar el máximo provecho a su habilidad en tu turno, porque además de borrar la habilidad de un aliado hasta la fase final, no va a permitir que bloquee. Si la carta dijera:
no tuviera, por ejemplo, el efecto del bloqueo y el efecto de borrar la habilidad fuera mucho más cochino, o la carta pidiera menos oros, quizás sería más útil, sería más viable. Pero por esos números, prefiero la Zara, ¿cachai? O sea, por pagar 4 y tener un aliado que no me deja bloquear. O sea, que elijo un aliado oponente que no puede bloquear y le borro la habilidad, puta, prefiero mil veces la Zara, ¿cachai? Si bien es cierto, la Zara no le borra la habilidad a un aliado, pero no lo deja atacar ni bloquear por el resto del juego. Es lamentable porque tiene una habilidad interesante, pero pide mucho. Ya, si tú pidiera coste 3 o coste 2, creo yo que sería una carta más interesante, pero lamentablemente es tan pesada que se prefiere no jugar. ¿Ya? Eso con respecto a lo que es el control como tal. Vamos a pasar ahora a lo que es el descarte. Y como carta de descarte de mano tenemos a Puritano. Puritano, aliado rework, ¿cierto? El kit de extensión, coste 3, fuerza 2, que dice: cuando entre en juego, mira la mano de tu oponente y descártale un tótem o arma de su mano. No es mala, pero es específica y solamente te va a servir para descartar dos tipos de cartas en específico, que en este caso son armas y tótem. No es una mala carta, pero es demasiado techo, ¿ya? Además que pide 3 oros. Si fuera un 2-2, quizás sería una inclusión interesante. Pero pagar 3 oros para poder mirar la mano y además descartar cartas en específico, yo prefiero no jugarla. Ya es demasiado tech, sin ser mala, ojo con eso, sin ser mala, pero no me parece una opción viable. De hecho, te diría que una de las peores cartas que le estoy mostrando aquí dentro del listado de cazador. Siguiente, pasamos a la destrucción de oros, emboscada. Emboscada es una carta que en formato centella se jugaba harto, porque nosotros podíamos hacer combinaciones interesantes con Cerbatana, ¿ya? Lina Cerbatana y Emboscada Cerbatana también era brígida, porque si te bloqueaban, le descartabas la mano, y si no te bloqueaban, le rompías un oro, ¿cachai? Entonces, brígido. Coste 3, fuerza 2, si ataque no es bloqueado, destruye un oro de tu oponente. Destrucción de oros, no hay mucho más que decir al respecto. Se juega poco porque igual, su número es mejor jugar otro tipo de cartas que especular a romper los oros. Además que es una carta que por lo general puede que te saquen al tiro, ya por miedo, la pera, no sé. Aliados que barajan. 1. Ustedes saben, me imagino de cuál estamos hablando, que es el Kemsa. Esta es la versión del kit racial, ¿cierto? Versión rework 1.1, que dice: si es destruido, puedes barajar 3 cartas de tu cementerio en tu castillo. Es un motor de baraje bastante significativo, nos va a permitir tenerlo en juego, para quizás cambiarlo con algo, si es que nosotros lo queremos jugar, qué sé yo, con mirada Berserker, si es que lo queremos jugar con alguna otra cosa que destruya aliados, como por ejemplo un Stribok. Importante, es una buena carta, es un motor de baraje bastante interesante. Por lo general se juega por una copia porque Cazador no baraja tanto. Cazador te controla harto nomás y te va metiendo presión en base al daño, pero es un motor de baraje bastante decente, así que Kemsa también es una carta súper interesante para ser testeada y para ser jugada. Nos quedan 2 aliados y voy a pasar a lo que son los chanchos, entre comillas, de lo que es Cazador, ¿ya? Uno de ellos lamentablemente no lo podemos considerar un chancho porque solamente tiene fuerza 3, pero debido a su número lo voy a incluir como tal, que es Silver. Y aquí por supuesto aprovecho para mandarle saludos a Romeroski, ¿cierto? Que él es un fanático acérrimo de esta carta. Para ti, amigo mío. Coste 1, fuerza 3, solo puede bloquear. No hay que mirar nunca, huevo, unas cartas de esta índole porque pueden ser bastante molestas, ¿ya? Porque nosotros por 1 oro estamos jugando un aliado de coste 3, que si bien es, de fuerza 3, que si bien es cierto solamente puede bloquear, pero puede ser bastante molesto. Chicos, nunca hay que despreciar una estrategia y nunca hay que despreciar una carta por muy mala que sea. Así que ahí con Silver, tranquilo, haciendo su pega piola, y si a Romeroski le funciona, es porque la carta sirve y funciona. Así que, porque Romeroski es un gran jugador, ¿cachai? Entonces saludos para usted, maestro. Qué bueno darnos a conocer esta sensual belleza. Y finalmente, y este ya es un chancho como tal, por supuesto, que ya todos se imaginan de quién estamos hablando, Monje de Krillin en su versión de kit racial, con frame de mundo gótico, 4-4, por cada cazador en juego gana 1 a la fuerza. Tiene la misma habilidad que Ryurik, tiene la misma habilidad que Bichamon. Es un 4-4 que se infla con los cazadores en juego. Y al ser cazador también ya entra en juego como un 4-5. Así que también es una carta súper interesante, pero lamentablemente se escapa un poco del funcionamiento de cazador en general,
Pero yo creo que por una copia perfectamente alguien la podría jugar, porque igual Cazador plaga, po. Cazador plaga harto la mesa, entonces no sería una mala inclusión de repente meter un monje de Krillin. Pero esto con respecto a los aliados que para mí son alternativos, que son cartas alternativas, el resto de las cartas de cazador, desde mi punto de vista, puta, es pura mierda, ¿cachai? Entonces, esto es como lo mejor que nosotros podemos tomar en consideración para armar una baraja cazador. Vamos a pasar ahora al soporte exclusivo de la raza, que básicamente está compuesta por su oro racial. Bien, lo venía anunciando, ¿cierto? Cazadores implacables, los vernizados, a todo gas, Don Pepe y su globo, toda la weá. Cazadores implacables es el oro racial y dice: cuando entra en juego, muestra un cazador de tu mano para ver las 3 primeras cartas de tu mazo. Pon una en tu mano y el resto en el fondo de tu mazo. Es un robo selectivo bastante cerdo porque nos permite ya. Este es mi mazo. Robamos 3. Ul, farsa cautiva, ya. Me quedo con el Ul, ya. Ahora, la cosa es que no las mostráis, po, weón. ¿Cachai? El requisito es solamente mostrar un cazador de tu mano y podéis mostrar una carta que podéis bajar ese mismo turno, po. Ya, me quedo con el Ul. Y el resto las pongo al fondo del mazo. Listo. Ahí, tranquilo. Pero es un robo, pues, weón, es un robo y me encima mirando las 3 primeras. Este oro es muy cochino, weón. Es muy buena carta y además complementa de mejor manera y resuelve de mejor manera el problema histórico del robo que tenía Cazador. Cazador hoy en día, ¿por qué es tier S? Porque tenemos robo, que era algo que no tenía, y porque tenemos esta belleza que nos permite reciclar nuestros monos una y otra y otra y otra vez. Así que Cazador por este tipo de cartas hoy en día es súper cochino. Vamos a ir ahora a lo que es el historial competitivo de Cazador para mostrarles cuáles son las bondades, ¿cierto? Cómo se ha ido desarrollando históricamente. Así que vamos ahora ya. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es hablar un poquito del historial competitivo de Cazador, cómo se ha desarrollado a lo largo de los productos que han ido saliendo de primera era, y la verdad yo tengo mis aprensiones con respecto a Cazador. Vamos por partes. Primero tenemos en Racial Centella, ¿cierto? Que si bien es cierto, Cazador no era una raza mala, pero Cazador siempre tuvo un problema, un gran problema, que era, ¿de qué estamos hablando? El robo. Sin embargo, en esta época Cazador se sustentaba en una estrategia que era muy buena, que era prácticamente combinar Lina con Cerbatana. ¿Qué provocaba esto? Que nosotros jugábamos Lina, le poníamos la Cerbatana y prácticamente le descartábamos la mano a nuestro oponente. Esa era la estrategia en la cual se sustentaba Cazador en tiempos pretéritos, por supuesto, cuando se jugaba Racial Centella aún. Pero después esta estrategia comenzó a quedar un poco de lado porque cuando se lanzó Leyendas Primera Era ya empezaron los nerfeos, los baneos, las restricciones y por supuesto Cerbatana se fue para la casa, ¿ya? Sin embargo, en esta época también se le empezó a prestar a Pastor a la raza para que pudiera desenvolverse bien. La dejo en una A y no en una S. ¿Por qué? Porque el tiempo que Pastor estuvo disponible por 3 copias fue muy poco, porque realmente la gente se dio cuenta que Pastor era una carta demasiado cochina, weón. Entonces por lo tanto se le restringió a carta única, y ya con carta única era más difícil de conectar, más difícil de enganchar, pero sin embargo Cazador seguía siendo tremendamente potente. Ya con el lanzamiento de los kits de extensión ya se estableció como política ya el dejar de prestarle cartas, erratas, toda la wea en lo máximo posible a la raza. Entonces por lo tanto Pastor se fue para la casa, ¿ya? No obstante, se le dieron cartas muy buenas a Cazador, pero sin embargo seguía teniendo un rol secundario, y aquí ya empezó a tener un rol secundario bastante importante, ¿ya? También esto incluye Racial Edición por lo mismo. Fuentes de robo en Mundo Gótico no son muy buenas, ¿ya? Lo único, el mejor motor de robo que teníamos en Mundo Gótico hasta la salida del kit de extensión era el Yuboku, ¿ya? Entonces por lo tanto, claro, había que depender exclusivamente casi del Yuboku para poder robar, pero todo cambió en Cazador cuando la nación de los kits raciales atacó, y por fin a Cazador se le dio ese ansiado robo que tanto necesitaba, que tanto anhelaba. Además, como una carta tan buena como Dhampir, que básicamente lo que hizo fue que el mazo comenzara a brillar brutalmente, ¿ya? Los kits raciales le cambiaron de manera definitiva la cara a Cazador,
a tal punto que hoy en día se han tenido que empezar a hacer las primeras restricciones y baneos de cartas que nunca antes se habían restringido y baneado, como por ejemplo Van Helsing, Zara, Niam, entre otras. Entonces, esto habla por supuesto de lo bueno que quedó Cazador después del lanzamiento de este producto, y por supuesto hoy en día se alza como una de las mejores razas de primera era. Muy buen producto para Cazador el kit racial, gente, de verdad excelente producto. Bien, y finalmente con esto ya llegamos al final de este análisis. Espero que no haya quedado muy largo. Recién ahora voy a comenzar con el trabajo de edición, postproducción. Espero que le haya gustado. Disculpen la demora, ¿cierto? Me demoré muchísimo en continuar con esta guía, pero lo bueno tarda en llegar y llegamos para quedarnos. Así que atentos, porque ya la próxima semana se viene por fin el análisis de Bestia, que era una raza que fue votada por la gente, ¿cierto? Para ser la primera de las dos de la ira del Nahual que nos faltan. Así que atentos, gente, la próxima semana se viene el análisis racial de Bestia. Que se encuentren muy bien, como siempre, gracias por ver, un abrazo súper grande y nos estamos viendo muy pronto. Que se encuentren bien nuevamente, abrazos, saludos, chau chau, bye bye.